Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno y es bueno todo el tiempo, que es lo mejor que tenemos. Él nos ha bendecido y nos ha traído a este camino de la salvación, que a veces a algunos le dura un año, a otros duran 40 años, a otros 60. Amén. Depende mucho del tiempo, pero sí es un camino que debemos de seguir. Y en este camino suceden muchas cosas. ¿Quién ha vivido muchas cosas en el poco tiempo que lleva en el camino de Dios o en el mucho que lleva? Hemos experimentado muchas cosas, muchas anécdotas, muchas cosas que podemos hablar. Pero sí hemos experimentado ciertas cosas no agradables que a veces decimos, ¿por qué suceden? Hoy la enseñanza se titula El enemigo trata de usar a los cristianos. Se trata de usar a los cristianos, para no decir logra usar a muchos cristianos. O sea, no me gusta esa palabra, porque no me gusta soltar una palabra profética. Sí, me gusta más usar, el enemigo trata de usar a los cristianos, porque quisiera que nosotros nunca fuésemos herramientas para eso. O sea, nunca fuésemos herramientas o utensilios de Satanás, sino que seamos siempre herramientas de Dios. Amén. Pero vamos a estar predicando sobre eso y a veces decimos, ¿y por qué el enemigo usa a veces los cristianos? Y lo hemos visto en nuestra vida, que a veces entre los mismos cristianos hay roce y hay choques. Hay chismes, hay murmuraciones, hay guerras a veces fuertes se forman entre nosotros mismos. Y lo más importante es decir, ¿por qué sucede? Puede ser que algunos digan, no, porque somos muy mundanos todavía, no hemos madurado y por eso sucede. Puede ser que por eso, sí, eso es la esencia también. Pero ¿por qué Satanás trata de usarnos a nosotros para crear problemas entre nosotros mismos? Voy a hablarle, ¿cómo se podría decir? El código de honor de la guerra espiritual. Aparece en Efesios 6:12. Efesios capítulo 6, versículo 12, está el código de honor de la guerra espiritual. Los soldados siempre tienen leyes, tienen código en la lucha, cómo se van a comportar, qué van a hacer, cómo van a obedecer al jefe, o cómo van a tratar al enemigo, cómo van a luchar. Hay código. Hasta se hablan de armas convencionales, las armas que están autorizadas a nivel mundial para poder usar en una guerra. Amén. Sin embargo, las armas nucleares no son convencionales, no se pueden usar, y otros tipos de armamento. Pero dice, como decía anteriormente, el código de honor de la guerra espiritual es un nombre que le puse, es un versículo más, pero es una bendición más también. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, para hacer una traducción más simple, Pablo le estaba diciendo a los efesios, no tienen lucha con las personas, o sea, carne y sangre se está refiriendo, no tienen lucha con las personas como tal. Las luchas de ustedes es contra el mundo espiritual, contra todo lo espiritual. Esa es la lucha que tienen. Ahora, si sacamos un índice de lo que es la actividad bélica en el mundo cristiano, o sea, la actividad de guerra que tiene el mundo cristiano, entonces, el 90% de la actividad bélica que nosotros tenemos generalmente, aunque dé pena, es contra carne y sangre, es entre personas. Y generalmente el 10% de la guerra que se hace es espiritual. O sea, hay un 90% que es entre carne y sangre. Chismes, murmuraciones, maldiciones a través de desearle cosas malas a las demás personas, críticas que hacemos, eso es guerra espiritual, pero es entre carne y sangre. Estamos teniendo combate entre carne y sangre, y el 90% de las guerras que se hacen, que tiene el cristiano, muchas veces es así, entre carne y sangre. Ahora, de ese 90% de la guerra en la que está el cristiano, un 80%
un 80% es entre los mismos cristianos. Y un 10% de ese 90% es entre el mundo y los cristianos. Y uno va a decir, pero no debería ser completo, al revés, ¿eh? Si somos hermanos en Cristo, porque Cristo, la iglesia es un solo cuerpo, debería ser el 90%, el 80% con el mundo, ¿eh? El 80% con el mundo y el 10% entre nosotros. Tú sabes, alguna pequeña falla que nos queda de nuestra forma de ser, debería ser, pero es todo lo contrario. Entonces, voy a darles un pequeño comentario sobre el libro de Génesis, para al final sepan por qué la conclusión que voy a hacer. O sea, que vamos a hacer un stop aquí en lo que estábamos hablando, aunque está relacionado, pero para al final poder cerrar la enseñanza. El primer pecado que aparece en el libro de Génesis, ¿cuál es? O sea, el libro del inicio. ¿Cuál es el primer pecado? Ahora, tienen pena porque yo a veces saco otras cosas. Entonces, ¿cuál es el primer pecado en el libro de Génesis? Ahí, o sea, el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, que no se podía comer y lo comieron. Ese es el primer pecado que aparece en el libro de Génesis. Si vamos a ir atrás, Satanás pecó, todos los ángeles y demás. Pero en el libro de Génesis, ese es el primer pecado. ¿Dónde ocurrió ese pecado? ¿Está haciendo ruido? No. Es otra cosa, perdone. ¿Dónde ocurrió ese pecado? En el jardín del Edén. En el jardín del Edén ocurrió ese pecado. Ahora, estaba el hombre y la mujer. Sin embargo, para que ese pecado se lograra, no fue entre el hombre y la mujer, sino que Satanás tuvo que intervenir. O sea, el instrumento supuestamente se dice la serpiente, pero la serpiente es imagen o similitud de Satanás a través de toda la Biblia. Cuando vean una serpiente, no tienen que reprender a Satanás, pero sí representa a Satanás a lo largo de la Biblia, sí lo representa. O sea, que en el huerto del Edén, para que se consumara el primer pecado del ser humano, tuvo que intervenir Satanás directamente, ¿eh? Tuvo que llegar y decirle a la mujer, mira qué fruta más bonita, vas a ser como un Dios, eso que Dios dice que vas a morir es mentira, no vas a morir, sino que vas a ser como Él. Y la mujer comió. Y seguidamente le brinda al hombre y el hombre también come. Los dos tienen la misma culpa. Y nosotros tenemos la misma culpa, porque aunque no comemos del árbol del conocimiento del bien y el mal, pecamos. O sea, muchas veces decimos, ¿por qué Adán pecó? Yo le digo a las personas, no peques y te vas a ir para el cielo así. Porque a veces pensamos que pecado nada más es adulterio, fornicación, muerte. No, las cosas que tenemos en nuestro corazón también son pecados. Que no nos enfoquemos en eso, nos enfocamos en Cristo, que es quien nos redime, quien nos transforma. Amén. Pero sucedió el primer pecado y tuvo que intervenir Satanás directamente para que se consumara el primer pecado. El segundo pecado, para no hacer la pregunta, para que no suban los ojos, el segundo pecado, ¿cuál es? La muerte de Abel. Amén. Es la muerte de Abel. ¿Quién mató a Abel? Se sabe en la Biblia. Qué bueno. Fue Abel quien lo mató. Que fue Caín. ¿Qué era Caín de Abel? ¿Y cómo decimos nosotros? Hermano, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Pero es así. El primer pecado es en el jardín del Edén. Tiene que intervenir Satanás directamente para que venga el pecado. Dios saca al ser humano fuera del jardín del Edén. Y cuando lo saca fuera, ya Satanás no interviene directamente, sino que influye sobre un creyente. ¿Caín creía en Dios? Sí, tenía su relación con Dios. Creía. Era los primeros hijos de Adán. Con todo y eso, Satanás influye sobre Caín y Caín peca, mata a Abel. El segundo pecado. Ahora, al final le vamos a dar la conclusión a esto. Pero vamos a hablar primero. ¿Qué razones hay? ¿Qué beneficios hay para Satanás? Jehová lo reprenda y cancele toda su obra perversa. Gracias, Dios. Pero ¿qué razones tiene Él para influenciar sobre nosotros los cristianos
para que choquemos unos con otros. Al final, somos un cuerpo. ¿Eh? Pero ¿qué beneficios hay? ¿Por qué no usa el mundo? ¿Por qué no usa las personas que no se congregan, las personas que no creen en Jesucristo como Salvador? ¿Por qué no las usa? Y sí trata de usarnos a nosotros. Dije usarnos, no usarlos a ustedes. Dije, algo muy importante es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de tus enseñanzas y de ti mismo. Cuando Dios nos da muchas enseñanzas, principalmente enseñanzas de revelación, cosas que nos revela a nosotros directamente, muchas veces tenemos que aplicarla primero a nosotros. Aplicarla a nosotros. Yo quiero cumplir esto, yo quiero vivir de esta forma para después pasar a los demás. Debemos de tener mucho cuidado con nuestras enseñanzas, porque muchas veces Dios nos habla directamente a nosotros a través de las mismas enseñanzas. Amén. Entonces, vamos a ver algunas de las razones por las que Satanás quiere usar a los cristianos. Voy a leérsela textualmente, después les voy a hacer algunos comentarios, pero quiero que quede así bien textual, como Dios me permitió escribirla. Primera, son 5, no es que sean las únicas 5, hay más, pero fue las que yo recibí del Señor. Dice, si el enemigo usa a alguien del mundo para atacar, a Dios no le sería problema detenerlo. Pero si el enemigo influye sobre un cristiano para atacar a otro cristiano, Dios como Dios justo va a tener paciencia para que el que ataca se arrepienta, pues ambos son hijos de Dios. ¿Amén? O sea, si un no creyente viene y comienza a atacar a un cristiano, si el cristiano ora y clama a Dios no le es tanto problema parar, aunque esa persona al año o a los 2 años se convierta, pero ahora es enemigo de la cruz. Entonces a Dios no le es difícil parar el ataque. Ahora, pero si Satanás influye sobre un cristiano para que ataque a otro cristiano verbalmente, con chismes, con maldiciones, con provocaciones y con tantas cosas que se hace, a Dios se le hace, vamos a poner esto entre comillas, difícil, porque Dios es un Dios justo y dice, es hijo mío también y me está atacando a otro hijo. Déjame darle tiempo para que se arrepienta. Pero Dios no es de los que cuando uno comete un error viene y te hace ¡fra! Y te rompe la cabeza en 2 y te mete en una tribulación. No, Él nos da tiempo al arrepentimiento. Y entonces es mucho más factible y mucho más duradero si Satanás influye sobre un cristiano para que ataque a otro. Le es mucho más eficiente, mucho más duradero el ataque que si usa a alguien del mundo. Si usa a alguien del mundo, vamos a ver otras cosas más adelante, pero si usa a alguien del mundo, a Dios le es fácil parar el ataque. Pero cuando nos usa a nosotros, entre nosotros mismos, Dios es un Dios misericordioso. Es igual que el padre cuando tiene dos hijos que se están peleando. No vas a llegar, uno con un machete, dale, ya, y te maté. No lo vas a hacer. Tienes tiempo, niño, no pelees con tu hermano, niño, no pelees con tu hermano. Pero sucede así. Segundo, si un cristiano es atacado directamente por alguien del mundo, esto generalmente puede darle más fuerza y deseos de luchar contra el enemigo espiritualmente hablando. Pero si es atacado por un cristiano, una de las posibles respuestas, y generalmente la que busca el enemigo, es que la persona se aparte del camino de Jesucristo, pues se decepciona de los cristianos. O sea, si tú recibes un ataque de alguien del mundo, tú dices, es del mundo, no conoce el camino del Señor, y un poco que te da más fuerza para pelear espiritualmente, no para lanzarle un tiro ni nada de eso, sino espiritualmente te da más fuerza y te da esa convicción, yo estoy en el buen camino. Es parecido a los testigos de Jehová cuando uno discute un poco con ellos, dice, el Señor dijo que me iban a desechar, y se van bien orgullosos. Entonces muchas veces cuando nos ataca alguien del mundo, como que nos aferramos más al camino. Señor, tú prometiste que iba a tener tribulaciones, a ti te escupieron, te maltrataron, te crucificaron. Esto es parte de lo que me toca, Pero cuando pasa con un cristiano,
una de las cosas que sucede es que nos decepcionamos del camino de nuestro Señor Jesucristo. En realidad nos deberíamos de decepcionar un poco del camino de los cristianos, pero nos decepcionamos del Evangelio. ¿Amén? Que no debería ser así. No sé cuántos les habrá pasado, tal vez han tenido una vida santa, pero cuando ves cosas de esas dices, la suerte que es cristiano, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho? Cuando nos han atacado, en otros momentos hemos atacado nosotros y lo han dicho de nosotros. Amén. O sea, que es algo que a Satanás le es factible usar al cristiano para que ataque al mismo cristiano. ¿Por qué? Porque la herida va a ser más grande, va a ser más difícil, va a haber decepción. ¿Y cuántas personas no se han apartado del camino de nuestro Señor Jesucristo por esto? Por ataques que se forman entre los mismos hermanos de la misma congregación. Aquí no hemos tenido problemas, gracias a Dios, nunca con esto, y clamo porque nunca suceda, pero entre los mismos hermanos a veces chocan, y entonces ya hay uno, esto es igual que el mundo, me voy. ¿Amén? Y entonces eso es lo que está buscando Satanás, que existan esos problemas entre nosotros. Y nosotros no fuimos llamados para eso, sino para ser bendecidos y bendecir. ¿Dudas? Vamos a dar clase. ¿Dudas? Dice el tercero, cuando el ataque es a través del mundo, o sea, alguien del mundo viene a atacarnos, ¿cómo nos atacan? Con chisme, con murmuraciones, con envidia, con maldiciones que se lanzan. O sea, cuando el ataque es a través de una persona del mundo, la división va a ocurrir entre el mundo y el cuerpo de Cristo. Pero cuando el ataque es a través de un cristiano, o sea, entre cristianos, la división es dentro del mismo cuerpo de Cristo. O sea, ahora viene una persona que no busca de Dios ni nada y un poco que me ataca a mí, me dice cualquier cosa o empieza a hablar más de mí, y yo me entero, es del mundo. Y un poco que si ya me cansa un poco, lo que hago es retirarme un poco y entonces ya se crea la división entre el mundo y el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Eso no es gran problema. Lo único que puede ser es que no pueda acercarme a Él para evangelizarlo, otro lo va a evangelizar, porque Dios es bueno. Ahora, pero si es Jonatán el que viene y me empieza a enfrentar y empieza a haber problema entre yo y Jonatán, y él a hablar por ahí y yo a hablar por otro lado, ya la división comienza dentro del mismo cuerpo de Cristo. Y Satanás sabe eso. Y Satanás quiere usarnos para eso. Para crear división dentro del mismo cuerpo de Cristo, ya sea entre una iglesia o entre iglesias. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Dios no entiende, no puso nada de denominaciones, ni de religiones, ni nada. Somos un cuerpo. Aquel que cree en Jesucristo como Salvador y confía en Él, cree que es su amo, somos un cuerpo. Hay algunos que viven en pecado, al final irán al infierno, pero los demás tendremos una recompensa según nuestra vida aquí terrenal. Pero somos un cuerpo. Es lo que habla la Biblia. Amén. Entonces debemos de tener, eso es una de las razones por qué nos trata el enemigo de atacar, porque si ataca y crea problemas dentro de los mismos cristianos, ya la división no va a ser entre el mundo y la iglesia, sino que va a ser dentro de la misma iglesia. Y eso trae problemas. Un reino dividido, voy a hablar esto ahora porque Dios me lo puso, un reino dividido no avanza, no prospera. Miren, los satanistas viven divididos muchas veces. Según si es practicante de vudú, de santería, de hechicería, palero y todas las cosas malignas que Jehová las reprenda, veces viven y luchan entre ellos. Pero hay algo. ¿Qué es lo que quiere Satanás? ¿Cuál es el propósito de Satanás? ¿No es llevar la gente al infierno? Es esa. Aunque ellos peleen entre ellos a todo, están trabajando para Satanás. Están trabajando para Satanás.
están trabajando para la voluntad del amo. Pero Dios no quiere que nosotros peleemos dentro de nosotros. Y entonces, si entre la misma iglesia se crean problemas, se empieza a dividir y hay debilidad. Porque la voluntad de Dios es que vivamos en armonía. La voluntad del diablo es que haya guerra, que haya problemas, que haya divisiones y que vayan al infierno las personas. Entonces los satanistas, aunque entre ellos peleen, están sirviendo a Satanás. Pero cuando nosotros creamos división entre nosotros por problemas, por ataques, por chisme, por envidia, por tantas cuestiones, no estamos trabajando para Dios. Porque ¿qué quiere Dios? Paz, armonía, gozo, búsqueda de su presencia. ¿Me hago entender por ahí? Amén. Dice la cuarta. Muchas veces, cuando el ataque es a través de alguien del mundo, comprendemos mejor por qué lo hizo. Pues entendemos que no conoce la verdad y se perdona rápido de corazón. Pero cuando es a través de un cristiano, como sabemos que conoce la verdad, tendemos a juzgarlo, a condenarlo más y demora el perdón. Cuando alguien del mundo nos hace algo malo, como dijo Jesucristo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y muchas veces no lo hacemos. Hello, vamos a hablar claro. A veces los cristianos nos atacan la gente del mundo y no nos damos cuenta que no saben lo que están haciendo. Y los juzgamos, pero lo normal es perdonarlos. Pero ya cuando hay que perdonarlos, no es tan difícil. Porque comprendemos, está en el mundo, no conoce el verdadero evangelio, no conoce cómo debe conducirse ante el prójimo. Pero cuando el ataque que nos viene a nosotros es a través de otro cristiano, es entre cristianos, decimos, pero ese conoce la verdad, él lee la Biblia, la suerte que es cristiano, y comenzamos a juzgar, o sea, juzgamos y condenamos más el ataque de un cristiano que cuando lo hace alguien del mundo. Y el perdón se demora más en llegar a nosotros. Decimos, pero si él sabe que no me lo podía hacer. Me debía de haber venido a pedir perdón hace una semana y no viene a pedir perdón. Ni me mira. Me vira la cara cuando me ve. La suerte que es cristiano. Y eso, decimos, y eso que es cristiano, que dice que es cristiano. ¿Lo decimos o no? Y queda dolor en nuestro corazón y demora más en sanar la herida. Por eso Satanás quiere problema entre nosotros. Entre la misma congregación, entre las mismas congregaciones, quiere eso. Voy, 5 y último. Cuando existe, esto es súper fundamental, la imagen de Jesucristo. Cuando existe guerra entre los mismos cristianos, los que no han venido al camino de Jesucristo, lo primero que dicen es, ¿para qué ir a la iglesia si entre ellos mismos se comen? Eso lo decía yo. De verdad. Mi tía, una tía que tenía en Estados Unidos, falleció. Me empezaron a hablar de religión. ¿Para qué? Yo lo primero que decía, ¿para qué? Si los curas lo que hacen es violar a los niños. ¿Para qué voy a ir a un lugar de eso? Me hablaban de otra religión. ¿Para qué? Si mi tía que era adventista hacía esto y esto y esto y esto. Porque era lo que veía. Entonces te decepciona. Te decepciona cuando hay problemas entre los cristianos y no eres cristiano, pero eres vecino de los cristianos. Y dices, pero si viven la vida así, ¿para qué me voy a acercar? Entonces a veces tienen que llegar tribulaciones, cosas, y después cuando se acerca dicen, bueno, hay problema, pero tengo que buscar a Jesucristo, es mi Salvador, ya lo entendí, gloria a Dios. Pero el enemigo trata de crear problemas entre nosotros mismos. Una de las razones es para los que están fuera y ven esos problemas, digan, ¿para qué entrar? Si lo que voy a hacer es seguir igual que en el mundo. Aunque no es así, en Jesucristo está la salvación y nosotros poco a poco vamos venciendo todos nuestros obstáculos, vamos perfeccionándonos día a día para bendición y para gloria de nuestro Señor Jesucristo y para bendición nuestra también. Pero el que está afuera no lo comprende y ¿qué hace? Se aleja. O sea, otra de las razones que el enemigo trata de usar y crear problemas entre nosotros mismos es para que no se acerquen más al camino de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer para no demorarlo.
Pero dice Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no se consumáis unos a otros. El problema entre cristianos no es nuevo. Desde la iglesia primitiva estaba. Pablo tenía que lidiar con eso. Y le dice, tengan cuidado que si se comen unos a los otros y se muerden, tengan cuidado, no se consuman también. O sea, habían peleas, habían problemas grandes. Muchas veces vemos la iglesia primitiva como, wow, era perfecta. No habían problemas también y se han seguido heredando. Pero nosotros no estamos aquí para eso, estamos aquí para ser bendecidos por Dios y para no caer. O sea, esto no es una predicación de crítica, esto es una predicación de advertencia, es una predicación para estar preparados, para no en ningún momento llegar a ser nosotros instrumentos de Satanás. Tenemos que ser instrumentos de Dios. Amén. Ya sabemos algunas de las razones por qué Él trata de usarnos. Y ahora, puede ser que alguien diga, y esto estaba profetizado, todas estas cosas nuestro Señor Jesucristo sabía que iban a pasar. Sí, dice Juan 16:1, Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 1. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las iglesias, dice sinagoga, es lo mismo, iglesia. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Jesucristo se lo estaba diciendo, mira, va a llegar un tiempo, la sinagoga era eso, el lugar donde uno se congrega, va a llegar el tiempo que en las mismas iglesias puede ser que te voten por predicar la verdad o por oponerte a una mentira. Puede ser que te voten, pero te voy a decir más, van a haber personas que si los matan van a creer que le están haciendo un sacrificio grato a Dios. Cuando dice Dios, lo dice con D mayúscula, Elohim, lo traducen otras Biblias, se están refiriendo a Jehová. No se están refiriendo a un ídolo, a un santo o alguna cosa. No, creen que están haciendo un sacrificio a Jehová. ¿Están hablando de qué? Creyentes de Jehová. Personas que están en el camino de Jesucristo. Van a creer en algún momento que si llegaran a matar a alguien, le están haciendo un sacrificio a Dios. Porque muchas veces queremos tomar la justicia por la mano. Y esto es lo que estaba viendo nuestro Señor Jesucristo. Van a llegar tiempos difíciles que de entre de ustedes mismos, no como están los apóstoles, pero después en el camino del Señor, van a llegar tiempos difíciles que te van a botar de las iglesias y hasta si llegaran a matarte, creen que le están haciendo algo agradable a Jehová Dios. ¿Me van a entender? O sea que esto estaba profetizado. Ahora, vamos a regresar a lo que hablamos de Génesis. Porque lo más bonito no es sacar todo esto en cara de lo que sucede entre nosotros, no entre nosotros, sino en forma general. Gloria a Dios, no ha sucedido nada aquí, excepto Jonathan y yo que tenemos problemas, que yo no recojo las cosas al final, pero eso es poco, eso pasa. Pero, ¿cómo les puedo decir? Lo más importante no es sacar esto. Esto es bueno tenerlo para saber, wow, ¿por qué el enemigo a veces, por qué en mí hay pensamientos malos hacia mi hermano? ¿Por qué a veces quiero decirle cosas? ¿Por qué a veces le tiro nosotros le decimos puya o indirectas? Cosas así con doble sentido para que, ahí tienes, ya te lo dije. Ya sabemos las razones por qué el enemigo quiere usar estas cosas. O sea, porque a veces maldecimos a alguien con nuestras frases, no porque es un pecador, es un esto o es lo otro. O sea, ya sabemos las razones que Satanás tiene para tratar de usarnos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que Jesucristo vino a hacer todo nuevo. Y vino a bendecirnos y nos dio todas las herramientas.
Y eso es lo que tenemos que tratar de usar, las herramientas de Jesucristo. Las cosas que Satanás quiere hacer no me interesa. La usamos como forma, ahora se me olvidó la palabra, pero como algo cultural, o sea, para tener conocimiento, para estar preparado. Pero lo importante es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, regresamos. El primer pecado, ¿en qué lugar fue? ¿En el Edén? Amén. El segundo pecado, ¿dónde fue? Fuera del Edén. Amén. El primer pecado, ¿tuvo que intervenir Satanás directamente o no? En el segundo pecado, ¿a quién usó Satanás? A un hermano, dígale del lado, no te dejes usar conmigo. Pero tuvo que usar a un hermano. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre los dos pecados, principalmente desde el punto de vista territorial? El primer pecado fue en el Edén. Presencia de Dios palpable. Edén es lugar de placer espiritual. O sea, la presencia de Dios allí era grande. A tal punto que Satanás no pudo llegar sobre uno de los seres humanos para que pecara contra el otro. Tuvo que entrar él directamente en la escena para que pecara. Tuvo que entrar directamente. Cuando sacan al hombre del jardín del Edén, ya la presencia no es palpable, ya no es Edén, ya es la tierra en la que vivimos hoy. Amén. Ya la presencia de Dios no era igual que en el Edén, sino que ya la presencia de Dios había que buscarla, igual que hoy en día. Dios está en todos los lugares, pero ese nivel de presencia de la que hablamos, de esa relación con Él, tenemos que buscarla. En el Edén, no, en el Edén estaba. Jehová Dios caminaba a la tarde por el Edén. ¿Sabe qué bendición? Ver a nuestro Señor Jesucristo caminando en toda su gloria y toda su bendición. Allí sucedía, pero ya afuera no sucedía de la misma forma. Ya el hombre, a partir de ahí, tiene que comenzar a buscar la presencia de Dios. Hermanos, si no queremos, y entonces fuera, Caín fue usado como un instrumento para el pecado, y de ahí en fuera fue usado todas las personas, unos contra otros, hasta el punto que el mismo pueblo de Israel se dividió entre Israel y Judá, y a veces tenían un problema entre ellos. El mismo pueblo de Dios, ya a partir de ahí, todo fue entre las personas. Consejo, hermano, si no quieres ser utilizado como instrumento de Satanás para atacar a tu hermano, necesitas vivir en la presencia de Dios. Necesitas llevar una vida de oración, de ayuno, sujetado a Dios. Si no, Satanás nos va a usar. De una forma u otra va a hacerlo porque sabe que si nos usa en contra de otro hermano, hay calidad en el ataque, satánicamente hablando, que Jehová lo reprenda. El ataque es grande. Si es entre el mundo y un cristiano, no hay tanto beneficio. Entonces necesitamos vivir en la presencia palpable de Dios. Ya Jesucristo rompió el velo, abrió un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios y tenemos ese acceso a Él. Y necesitamos cada día beber de esa presencia. Porque cuando ya vengan después los sentimientos de que queremos hablar mal del hermano, el Espíritu Santo te hace, como hablábamos el miércoles, ¡tuc, tuc! Te toca la campanita. Verdad, no lo puedo hacer. Me callo. Padre, perdóname. Se fregó Satanás. No pudo hacer nada. Cuando tienes el deseo así, que estás hablando y te están hablando un poquito raro y tú sabes que te están tocando un tema que tú no querías que lo tocaran y dice, voy a decirle esto para la indirecta, para molestarlo. Cuando lo piensas, como vives en la presencia de Dios, el Espíritu Santo dice, no lo haga, Padre, perdóname. Y me callo. Pero necesitamos vivir en la presencia de Dios. Lo necesitamos. Dice, no lo busquen, se lo voy a leer, todos los conocemos, al menos la parte final del versículo. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, tocará a la niña de sus ojos. Qué bendición, somos las niñas de los ojos de Jehová, somos la pupila ahí, que nadie lo deja tocar. Pero todo
Todo aquel que acepta a Jesucristo como Salvador es la niña del ojo de Jehová. Jehová lo tiene como eso. El Padre nos tiene como algo tan preciado que no quiere que nos toquen. Pero ahora, imagínense en algo. Cualquier rostro pueden imaginar, el rostro de Dios con dos ojos y una manito saliendo de este ojo y metiéndole el dedo al otro ojo. ¿Se lo pueden imaginar? Una cara así, un ojo, sale una manito chiquita y empieza a meterle el dedo en el otro ojo. Eso es un cristiano atacando a otro cristiano. Soy la niña del ojo derecho, pero saco mi manito para pinchar a la niña del ojo izquierdo. Es así. Entonces cuando tenemos ataque entre nosotros mismos, cuando tenemos lucha entre nosotros mismos, Dios dice, oye, están fajadas dos niñas, las dos niñas de los ojos míos están fajadas, ¿qué voy a hacer? Entonces tenemos que tener cuidado, porque no debemos de ser tropiezo. Dice Mateo 18:7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Mateo 18:7, es necesario que vengan los tropiezos. Jesucristo lo dijo y usted lo puede decir, es necesario que vengan los tropiezos. No está mal, Jesucristo lo dijo, es necesario que vengan los tropiezos. Pero ay, dígale al hermano, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. Nosotros no fuimos llamados a ser piedra de tropiezo, fuimos llamados a ser una piedra, si no es la angular perfecta de Jesucristo, pero sí fuimos llamados a ser una piedra angular para el crecimiento de nuestro cuerpo, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos llamados a ser una roca para la construcción de la iglesia, no para ser piedra de tropiezo. No seguir leyendo porque ahora no recuerdo si es en este evangelio, porque dice, es mejor que se pusiese una piedra en el cuello y se lanzara al fondo del mar. Entonces debemos de pensar que nosotros no podemos ser tropiezos para nuestros propios hermanos. Miren, esto, ¿cómo les puedo decir? Si no les tocó el espíritu, les voy a tocar el alma. Satánicamente, en el mundo del ocultismo, cuando alguien quiere matar a una persona, eso sucede a veces entre esposos que se divorcian, entre amistades que tienen problemas, vecinos y eso, quieren matarlo. Y van a un sacerdote satánico, Jehová los reprenda, pero van y le dicen, yo quiero matar a tal persona. Te dicen, ok, trae una foto de él y si puedes trae algo. Y uno de los ritos que hace, dependiendo de la línea de trabajo, es entrar a una capilla, le dicen ellos, donde hacen todas las cochinadas de su vida, donde hay tantos símbolos de satanismo, ciertos diseños que hacen, y hacen una muñeca o un muñeco, dependiendo del sexo, y si lograron traer algún cabello de esa persona, le ponen el cabello y le cortan la cara a la fotografía y se la ponen al muñeco. Entre tantas cosas que hacen, mejor no mencionarlas, una de las cosas que sucede, bueno, al final lo que hacen es clavarle a ese muñeco un puñal y muchas veces la gente se muere, no es mentira, se muere. Ahora, si estás en Jesucristo y buscas, puede ser el brujo más grande de la vida, no entra nada, porque la sangre del Señor Jesucristo es todopoderosa, Él es todopoderoso. Amén. Para no vayan a tener miedo ahora, ay, si le caigo mal a alguien y me hace brujería. Se tiene que doblar las rodillas. Se tiene que morir Él primero. A nosotros, si estamos en Cristo Jesús y buscamos de su presencia, no nos toca ni Satanás mismo. Cuando Satanás tocó a Job, fue porque Dios le dio la autoridad. Le dijo, no le toques el alma. ¿Y se la pudo tocar? No. Dios dijo que no. Satanás es siervo de Dios, es un esclavo. Si Dios no quiere que haga nada, no lo puede hacer. Pero siguiendo, solo decía esto para que no vayan a tener miedo. Pero algo que me llamó mucho la atención es que en la misa satánica que hacen, tienen a la persona que quiere que el otro muera. Y cuando ellos hacen todo lo que hacen, le dicen a la persona, maldícela y desata toda tu ira sobre ese muñeco, sobre esa persona. Y eso me traumatizó un poco,
porque es maldición que están lanzando. Si no fuera necesario, el satanista no pedía eso. Pero es que es necesario que la persona que le quiera hacer un daño a la otra vierta toda su ira y toda la maldición sobre ella. Hello. Cuando nosotros criticamos, cuando nosotros caemos en chisme, cuando nosotros estamos lanzando maldiciones sobre la otra persona, solo les pido que si algún día caen en esta situación de que están lanzando sobre otra persona, se vean que están en la misma posición que un satanista. Se vean que no están en un templo de Dios santo y bendecido, sino que están en una capilla satánica, casi lanzando palabras para maldecir y casi matar a otra persona. Porque así funciona el satanismo. No voy a entrar porque es un poco tarde, no voy a entrar en detalle. Pueden leer Santiago 3, 14 al 19, que donde hay toda discusión, todo pleito, toda contienda, todo celo, son cosas malignas, diabólicas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque entre nosotros mismos no podemos caer en eso. Que hemos caído, ok, no está perfecto, pero sucedió, pero tenemos el Señor Jesucristo esperando que nosotros clamemos, esperando que nosotros nos arrepintamos de corazón y clamemos a Él, decirle, Señor, no permitas que yo vuelva a hacer esto. Ayúdame, tu Espíritu Santo está en mí, que me golpee, que toque la campanita cada vez que yo lo vaya a hacer para yo arrepentirme, Señor. Lo necesitamos. Y termino con este testimonio. A los 6 meses de haberme convertido en la iglesia que estaba, sucedían algo entre lo que eran pastores, líderes y algunos allegados, predicaciones raras, celos, grupitos, rechazos a los que no estaban iguales. Y yo no era inmadurez espiritual, porque ya estaba teniendo discernimiento. Yo decía, eso no está bien. Entonces cuando empecé a preguntarle a algunas personas que llevaban tiempo en el Evangelio, y tenía yo confianza con ellos, yo veo esto que está pasando ahí entre pastor, líderes, otros que se agregan, rechazos con otros. ¿Por qué es eso? Yo no lo veo bien. O sea, no, hermano, es que mira, las pruebas tienen que llegar, porque la prueba te pule, te purifica. Yo decía, yo no lo entiendo. En aquella ignorancia mía que no conocía bien la palabra, digo, yo no lo entiendo. ¿Por qué si tienen que venir pruebas no viene de otro lado? No viene del mundo. Y aquello me empezó a doler tanto, que un día vi una escena que no me gustó. Wow, y fue un día en la noche y me fui con un dolor en mi corazón para mi apartamento. Y en la noche Dianely se acostó y me tiré yo a orar. O sea, no estoy diciendo que no es espiritual mi esposa, es que se acostó y yo me quedé orando, me fui para la sala. Y me tiro y sé que la oración no fue guiada por mí, fue el Espíritu Santo, porque no soy tan bueno para eso. Pero aquello que me salió, le dije, Dios, si un día para pulir a alguien, para traerle una prueba a alguien, no queda nadie en este mundo que tú puedas usar, y me tienes que usar a mí, yo te pido que no me uses. Pero si no quedara otra opción, ok, tú eres Dios y yo voy a obedecer. Pero yo quiero que en esta vida que te voy a servir, yo quiero que tú me uses para mandar personas al tercer cielo, personas a la salvación, para edificar personas, para bendecirlas y no para hacer yo tropiezo, porque no quiero. Y me interesa poco que la Biblia diga que tienen que venir los tropiezos, bien, pero que vengan por la gente del mundo, no entre nosotros los cristianos. Que la Biblia lo dice, sí, que van a venir los tropiezos, sí, pero yo no quiero ser un tropiezo, quiero ser una piedra angular donde entre en la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que debemos declamar a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero ser una piedra pulida, que tenga el ángulo perfecto, según mis dones que me diste, según mi llamado, para donde yo entre, encaje y sea poderoso para la edificación de tu cuerpo, Cristo amado. Ahí necesitamos nosotros estar. Si tienen que venir los tropiezos y las pruebas, que vengan por el mundo, no por nosotros. Aquí es el punto donde quiero llegar. ¿Queremos clamar esto a nuestro Señor Jesucristo?
que hemos fallado, no hay problema. Podemos clamar a nuestro espíritu, al Espíritu Santo para que nos revele en qué momento hemos sido piedra de tropiezo. Todos hemos sido piedra de tropiezo alguna vez. Si alguien dice, esta predicación no es para mí, mentira. Todos hemos sido piedra de tropiezo, empezando por mí. Aún, padre, 5 minutos, aún en nuestras virtudes podemos ser piedra de tropiezo. No, hermano, no. Sí, mira, yo soy un poco perfeccionista. Por ejemplo, tengo problemas con los horarios. Y aquí me ha bajado, me he tranquilizado, pero tengo problemas con los horarios. Si yo digo a las 5 de la tarde, yo estoy 5 menos 5. Ahora, pero si yo soy así, y es bueno ser así, sí, eso es bueno. Si usted dice una palabra, voy a estar a tal hora voy a estar allí. Pero imagínense ahora que el culto es a las 4 y que Jonathan llegue 4 y 1 minuto y yo le diga, no, hermano, no vas a entrar, pongo el candado. Aquí vamos a adorar los santos, los perfectos, los que llegamos en hora, sin teclado y sin nada, pero aquí adoramos. Una virtud mía, que es bueno estar bien en el horario, puede ser una piedra de tropiezo, porque estoy siendo una piedra de tropiezo a él. Tal vez Jonathan dice, no me voy a ir de la iglesia, sino que ya no aguanto más el evangelio, y si Cristo quiere que me predique en mi casa. Entonces, una virtud mía puede ser piedra de tropiezo, y hemos sido piedra de tropiezo. O sea, yo fui piedra de tropiezo para un pastor porque predicaba, en la segunda iglesia donde estuve, predicaba mucho fuera de contexto, porque predicaba lo que le mandaban a predicar, y yo después le mandaba correo electrónico, esto no es así, la Biblia dice esto, y es por esto. Y el hombre estaba loco porque yo me acabara de ir. Y era porque yo estaba en la bendición, recibiendo revelación de Dios y todo, pero una virtud que Dios me estaba dando, ni era mía, era bendición de Dios, fue piedra de tropiezo para otra persona, porque no podía hacerlo de la forma que lo hice. Tenía que haber buscado dirección de Dios para que mi intervención tuviese fruto. O sea que todos en algún momento hemos sido piedra de tropiezo. También he sido piedra de tropiezo en partes malas, ¿cómo puedo decir? En debilidades mías. También he sido piedra de tropiezo. O sea, que todos algún día hemos sido piedra de tropiezo, pero todos tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo esperando a que nosotros nos arrepintamos. Y tenemos el poder del Espíritu Santo que dice, ¿quieres cambiar? ¿Quieres jamás en la vida ser piedra de tropiezo? Ven a mi presencia y yo te voy a estar ayudando. Si no vas a la presencia de Dios, buscándolo, con un corazón contrito, humillado, vamos a ser piedra de tropiezo, porque van a quedar cosas del mundo en nosotros. Pero si vamos a Él y clamamos todos los días de la vida, y en nuestras oraciones le decimos, Señor, ya yo no sé si es que verdad yo lo deseo de corazón o no, pero yo quiero clamar a ti porque yo no quiero ser piedra de tropiezo. Quita de mí el chisme, quita de mí la envidia, quita de mí el pleito, porque no quiero ser piedra de tropiezo. Quiero ser una piedra angular para edificación de tu cuerpo, para bendecir, para todo lo que yo toque sea bendecido, para que toda palabra que salga de mí, cuando choque con la palabra, sea pura unción, sea pura bendición, sea gratitud. Debemos de clamar por eso. Si es posible, pongámonos de pie para orar a nuestro Señor.